En primer lugar, digo que lamento no poder acompañar este proyecto de ley. Entiendo que todo gobierno necesita los instrumentos para gobernar. Entiendo que este es un gobierno legítimo porque es surgido de las urnas, pero este programa de gobierno, porque de esto estamos hablando cuando uno menciona un presupuesto, está de espaldas a las necesidades de las mayorías. Este es un presupuesto de endeudamiento, de atención del déficit, de contracción económica, es decir, un presupuesto de ajuste, porque esta es una palabra que incluso ha sido mencionada por algunos legisladores y utilizando el ajuste como una virtud republicana en orden a eliminar el déficit y a lograr un equilibrio entre ingresos y egresos de las cuentas públicas. Mire, presidente, en el marco de una sociedad que ve el desempleo en crecimiento, la pérdida del poder adquisitivo de salarios, una inflación creciente que genera un impuesto que afecta a todos, pero fundamentalmente a aquellos que son más desposeídos, muchos de los cuales tienen ingresos informales, como es el impuesto inflacionario, un presupuesto que no dé adecuadas respuestas a esas necesidades sociales, que no se oriente con políticas activas a bregar por el crecimiento y el desarrollo que genere fundamentalmente mayor empleo, mayores ingresos, mayor consumo, una economía que se dinamice, honestamente no da la respuesta que el pueblo necesita, que esas mayorías necesitan. Yo les soy honesto, hoy me sorprendí con una noticia y unas manifestaciones del ministro de Economía que si no las hubiera dicho jamás hubiera pensado que hubieran podido salir de la boca de un ministro de un gobierno constitucional. Hoy Dubonne dijo, nunca se hizo un ajuste de esta magnitud sin que caiga el gobierno, ponderando incluso la dureza de este ajuste, sabiendo que este ajuste impacta negativamente sobre millones y millones de argentinos, pero, por supuesto, reivindicándolo como necesario e inexorable. Y siempre hay una alternativa. Esta no puede ser una alternativa inexorable, no puede ser una imposición absoluta, pues de lo contrario no existe libertad en la gobernanza del país. Pero si resulta para el asombro público esta frase del ministro de Economía que reivindica el ajuste, la dureza e incluso la compara con la posibilidad hasta de un golpe de Estado por la crudeza del mismo, peor aún es el reconocimiento de un exfuncionario de este gobierno quien hace un par de meses era mencionado como el virtual ministro de Economía del país, el doctor Carlos Melconian, quien fuera presidente del Banco de la Nación Argentina, quien directamente en un sincericidio, porque también sabemos que es un hombre de consulta del presidente de la Nación, ha reconocido públicamente que el Fondo Monetario Internacional se quedó con la política económica de la Argentina. Ha dicho Melconian que el fondo vino a resolver los problemas, pero se quedó con la política económica. Se estaba incendiando todo y decidieron llamar al fondo, pero al bombero no se le puede pedir que cuide la mesada. Esto no es un programa económico, dice Melconian. Esto es el bombero que vino a apagar el incendio y rompió la mesada de mármol. Esto fue dicho en el 27º Encuentro Nacional de Logística por quien prácticamente fue por unas horas, hace 8 sábados, una suerte de ministro de gobierno cuando se producía la última de las corridas cambiarias que llevó el dólar a 42 pesos. Ya el año pasado tuvimos un presupuesto insincero, ya el año pasado tuvimos un dibujo y ya el año pasado tuvimos incluso una afrenta a las instituciones. Cuando este Senado, luego de votar el presupuesto en horas de la noche, vio que en menos de 10 horas hacía el ministro de Economía,
el presidente del Banco Central y el jefe de gabinete una conferencia de prensa borrando lo que se acababa de escribir institucionalmente por el Congreso de la Nación. No había el presidente de la Nación ni siquiera promulgado la ley de leyes y ya el ministro hablaba y dejaba sin efecto una pauta inflacionaria que por supuesto no cumplieron. Hablaba del 10% y la llevaron al 15%. Y fundamentalmente quitaba la aplicación de una política de tasas que buscaba contener la inflación y los resultados están a la vista. Hoy, mire, presidente, en el mejor de los casos uno puede hablar de mala praxis, pero la mala praxis de este gobierno y de sus funcionarios, que nos ha llevado a una inflación que está afectando el poder adquisitivo de los asalariados, de los jubilados y fundamentalmente que está afectando el desarrollo económico de las pequeñas y medianas empresas y que solo existen algunos bolsones que se benefician porque existe también un desmanejo económico por la falta de regulación y presencia del Estado. Es de público y notorio que existe cartelización de precios. Es de público y notorio que el gobierno decide y apaña la dolarización de algunas tarifas cuando los costos corren en pesos. Son costos argentinos, pero tarifas en dólares. Es de público y notorio que el gobierno promueve incluso que algunos sectores concentrados maximicen sus utilidades y sus ganancias, cuando también es de público y notorio que el gobierno se vanagloria que uno de los pocos éxitos que tiene en materia económica es la disminución del costo argentino. ¿Y sabe lo que es la disminución del costo argentino, presidente? Es los salarios a la baja. Es más hambre con el desempleo, es más hambre porque menos posibilidad de consumo de trabajadores que deben fundamentalmente pagar los servicios públicos y ven mermada la calidad alimentaria y el sostenimiento de sus familias. Si eso lo podemos considerar un éxito, es realmente el fracaso de la política, el fracaso de la gestión gubernamental. Yo sé que hay muchos legisladores del oficialismo y aún compañeros de mi bancada que apoyan el presupuesto y lo hacen de buena fe. Quieren darle las herramientas, los instrumentos para que ver si el gobierno puede mejorar la situación económica de todos los argentinos, no solo del Estado. Pero realmente a las muestras me remito. Estamos peor que hace un año, estamos peor que hace 2 años, estamos peor que hace 3 años. Sobre 3 años que lleva este gobierno, 2 de ellos ha habido una pérdida del Producto Bruto Interno. Cuando se llegó a este gobierno se hablaba de la pesada herencia, se denunciaba todos los estropicios habidos y por haber en materia económica. Pero aquí que el propio INDEC, intervenido y recuperado por este gobierno, dio cuenta que en el año 2015 había crecido la economía más de un 2%. Lamentablemente en el año 2016 decreció la economía y en el corriente año también a cifras importantes, impactantes, que nos están llevando a niveles del PBI de casi 8 o 9 años atrás. ¿A quién le vamos a echar la culpa? ¿A la sinarquía internacional? Miren, los argentinos no le podemos echar la culpa a otros que quienes tienen la responsabilidad de gobernar por el fenomenal endeudamiento en dólares a tasas altas que ha tenido que recurrir este gobierno. Y después han ocurrido que cuando las calificadoras de riesgo empezaron a incrementar el riesgo país de la Argentina ante la imposibilidad de pago, poniéndolo en B como está ahora, y ante el cierre de la posibilidad de seguir endeudando para financiar justamente un proyecto con un Estado más ausente, con menos política de educación, con menos política de salud, con menos política de ciencia y tecnología, que ya venimos experimentando los últimos 2 ejercicios de presupuestarios, nos encontramos que inexorablemente se tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Y hasta se lo reivindicó como una panacea, como una solución. ¿Saben por qué? Porque nadie más nos prestaba y porque estábamos al borde de una cesación de pagos, no pudiendo atender los servicios de la deuda externa y fundamentalmente sin la capacidad nacional de sostener nuestra moneda, sin la capacidad nacional de poder tener divisas adecuadas para mantener las importaciones que necesitamos para nuestra actividad económica. En este marco, este presupuesto no es la solución que necesita la Argentina. Es más de lo mismo, pero más grave. Es más desempleo, es más inflación, es más hambre,
es más desproporción entre los que menos tienen y los que más tienen, los sectores concentrados, es seguir teniendo un Estado ausente que cree que el mercado le va a regular y le va a resolver los problemas. Este mercado que no tiene conciencia ni ética no ha resuelto ninguno de los problemas estructurales de la Argentina. Y una herramienta para ello es el presupuesto. Ahora bien, el sentido común nos dice qué necesita nuestra patria, qué necesita nuestra grande mayoría. Necesitan poder recuperar el consumo, poder mejorar los servicios esenciales de educación, de salud, poder tener mejor seguridad, fundamentalmente parar el desempleo, poder recuperar el salario y lograr la reactivación de las pequeñas y medianas industrias. Por supuesto me van a responder, esto no es fácil, necesitamos un programa de gobierno. Sí, pero para un programa de gobierno, para lograr medidas que apunten a lo que el pueblo y la sociedad necesita, tenemos que adecuar y dar respuestas eficientes. Ninguna de esas herramientas se encuentra en este proyecto de ley, que es el presupuesto para el año 2018. Vamos a consolidar este fenomenal ajuste que, como dice y se vanagloria el ministro de Economía de la Nación, es de tal magnitud que no tiene precedentes en la Argentina. Deberíamos estar llorando ante la certeza de lo que va a haber mucho más sufrimiento. Y además, honestamente, ese sufrimiento yo entiendo que no va a ser para tener una sociedad más justa y mejor. Ese sufrimiento va a consolidar más desempleo, más hambre, más exclusión para las grandes mayorías y, como ocurre en muchas partes del mundo, mayor concentración y mayor desigualdad de nuestra riqueza. Por eso no lo podemos apoyar, este proyecto. Y además quiero expresar que este proyecto de presupuesto, que inclusive desde mi óptica de patagónico, al menos ha sido parcialmente corregido de lo que constituía un agravio gratuito a la región y a cada uno de sus habitantes, por cuanto ya preveía, fíjese, presidente, la disminución del adicional de zona para las jubilaciones y pensiones, ya preveía en un nuevo intento del Poder Ejecutivo de hacer el ajuste en la cuestión social, la disminución abrupta del adicional de zona de las asignaciones familiares, logrando por esta vía intentar lo que no pudo a través de decretos a mediados de este año bajo el eufemismo de homogeneizar, para igualar lo que no son iguales, para consagrar la desigualdad, para consagrar más hambre a una región que es despoblada, a una región que tiene mayores costos de vida, a una región que necesita desarrollarse, que necesita políticas activas de crecimiento, que hasta merecieron del presidente un grandilocuente discurso cuando anunció el Plan Patagonia, en el cual está huérfano de obras, está huérfano de inversiones y que se constituyó en una mentira más de las muchas que nos está acostumbrando este gobierno y fundamentalmente el primer magistrado. Aquel que decía que la inflación era un tema fácil, que decía que iba a lograr el hambre cero y que realmente con mucha indolencia desacreditaba a quienes anunciaban que este gobierno venía a promover el ajuste y mayor desigualdad, que es lo que en realidad se ha estado consolidando y consagrando en los últimos 3 años. En este marco, yo digo que también este presupuesto constituye un agravio al federalismo de concertación, que es el que nos manda nuestra Constitución. Y yo lo explico porque en algunos aspectos algunos gobernadores han intercedido con legisladores solicitándole que lo voten porque han mejorado en algún aspecto la política de privaciones y de escasez de recursos que ya tiene anunciada estructuralmente este proyecto, este plan de gobierno. Ahora bien, esto más que un federalismo de concertación, propugna parcialmente un federalismo de pluriconcertación individual, con algunas provincias sí, con algunas le doy más asignación de recursos, algunas porque son dirigidas por comilitones políticos y otras porque sus gobernadores, ciertamente para garantizar una eventual mayoría en este Congreso, han podido gestionar alguna obra pública más o alguna asignación de recursos adicional,
que son legítimas, porque estos gobernadores son los que tienen que dar los servicios esenciales. Acá en este Senado de la Nación debemos tener presente que quien tiene las mayores cargas en función de las responsabilidades con la población en general son las provincias argentinas, pues ellas son las que deben brindar los servicios esenciales en materia de salud pública, en materia de educación fundamentalmente, en la educación que es obligatoria, la que llega hasta la secundaria, es responsabilidad tutelar de las provincias argentinas. Aquellas que deben brindarle a sus ciudadanos la seguridad, y toda esa surge de los impuestos provinciales y de la coparticipación de los tributos nacionales. Fíjese que hay distritos que son privilegiados, que per cápita son los que mayores ingresos tienen, como el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hasta el resto de los argentinos con recursos federales les pagamos la seguridad pública. Cuando en cada una de las provincias, a veces cuando uno ve que existen delitos y que existen carencias y falencias de medios para brindar la mayor seguridad pública, vemos que la misma también sufre los avatares de la escasez presupuestaria. En este marco, este presupuesto consagra la desigualdad, una inequidad muy grande, y realmente entendemos que flaco favor le hace a la democracia, flaco favor a la institucionalidad y que no da respuesta a las necesidades sociales. Y realmente un gobierno como tal no puede estar de espaldas a las grandes mayorías y a los verdaderos problemas de la sociedad. Por eso no lo vamos a acompañar, por eso realmente lamentamos no hacerlo, porque quisiera yo votar un programa de gobierno que atienda los legítimos reclamos de nuestra sociedad, aún en el marco de las estrecheces. Ojalá no tengamos que sentirnos más agraviados con anuncios de algún ministro que considere y que lo ponga en términos laudatorios el tremendo ajuste del que está siendo víctima el pueblo de la nación argentina. Muchas gracias, presidente.